El del espejo roto. ¡Atención! ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la vida perfecta de alguien se construye sobre una montaña de mentiras? Hoy te traemos una historia que te dejará sin aliento y te hará cuestionar la realidad. ¿Estás listo para el shock? Pulsa me gusta, comparte este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un detalle. Él lo tenía todo. La vida, el trabajo y la prometida perfectos. Una mujer a la que describía como un auténtico partidazo. Para ensalzarla, necesitaba denigrar a su exesposa, pintándola como una mujer gris y sin ambición, a la que, por suerte, había superado. Sus amigos le creían, su prometida lo adoraba, y su mundo parecía inquebrantable. Pero una tarde soleada lo cambió todo. Un fugaz vistazo a su olvidada exesposa, de pie en la cubierta del superyate de un multimillonario, no solo destrozó su narrativa, sino que expuso una mentira tan profunda que amenazó con destruir el mundo perfecto que él había construido con tanto esmero. Elías Valdés se movía por el mundo con la soltura practicada de un hombre que creía en su propia publicidad. A sus 36 años, era vicepresidente senior en una pequeña firma de inversiones en Madrid, un puesto que sonaba más impresionante de lo que realmente era, pero que le permitía llevar una vida de trajes a medida, cócteles carísimos y un círculo cuidadosamente seleccionado de conocidos que reflejaban su propio éxito percibido. No era de familia bien, un hecho que le carcomía en los momentos de tranquilidad, pero había dominado el arte de aparentarlo. Su carisma era un arma, su sonrisa un escudo, y su nueva prometida, Sofía Domínguez, era la joya de su colección. Sofía era, por lo demás, impecable. 10 años más joven, con una cascada de cabello rubio que parecía atrapar la luz de forma especial, y una risa que sonaba como campanillas de viento. Su familia, los Domínguez de Marbella, poseía ese tipo de riqueza discreta y silenciosa que Elías tanto anhelaba. Tenían una casa de verano, no una simple casa de playa, y hablaban de Europa en estaciones, no en ciudades. Sofía era dulce, siempre complaciente, y miraba a Elías con una adoración de ojos grandes que alimentaba su ego como oxígeno al fuego. A sus amigos la describía como el paquete completo, un auténtico partidazo. Era una frase que repetía a menudo en cenas, en el campo de golf y en los rincones ahumados de bares exclusivos. Pero para apreciar verdaderamente la obra maestra que era Sofía, Elías sentía que era necesario exhibir el lienzo áspero y descartado de su pasado. Ese lienzo era su exesposa, Clara Bernal. En los 5 años desde su divorcio, Elías había reescrito meticulosamente la historia de su matrimonio de una década. Pintó el retrato de una mujer dulce pero simple, comprensiva pero estancada. Clara era cómoda, les decía a sus amigos, Luis Jiménez y Pablo Sierra, durante un partido de pádel. Hacía una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire, imbuyéndola del peso de la mediocridad. Era mi esposa de inicio, ya sabes, la que tienes cuando todavía estás descubriendo las cosas. Se conformaba con nuestro pequeño piso de alquiler, su pequeño trabajo administrativo. No tenía impulso, ni ambición más allá de mí. Luis, un arquitecto robusto y bonachón que conocía a Elías desde la universidad, asentía, aunque a veces un atisbo de inquietud cruzaba su rostro. Recordaba a Clara de otra manera. Recordaba su ingenio rápido, su lealtad feroz, la forma en que podía desinflar suavemente el ego de Elías con una sola broma bien colocada.
pero Elías era su amigo, y la lealtad era el rasgo distintivo de Luis. Pablo, en cambio, era un periodista con un cinismo practicado. Observaba a Elías interpretar su monólogo, con los ojos afilados y analíticos. Encontraba agotadora la constante necesidad de validación de Elías. ¿Qué hace ahora?, había preguntado Pablo una vez, hace unos años. Elías se encogió de hombros, una pantomima perfecta de benevolencia distante. Sinceramente, no tengo ni idea. Me aseguré de que estuviera bien atendida. Por supuesto. Había mentido. El divorcio había sido de todo menos generoso. Él había aprovechado su perspicacia financiera y el agotamiento emocional de Clara para dejarla casi sin nada. Pero estábamos en caminos diferentes. Yo aceleraba y ella estaba aparcada. Espero que sea feliz, de verdad. Probablemente todavía en el mismo escritorio haciendo fotocopias. Esto se había consolidado, no solo para sus amigos, sino también para Sofía. Necesitaba que ella entendiera el viaje que había emprendido, el peso muerto del que se había visto obligado a desprenderse para convertirse en el hombre que ella merecía. No podía crecer con ella, le dijo a Sofía una noche, con la voz en un murmullo bajo e íntimo, mientras yacían en la cama de su reluciente y minimalista apartamento con vistas a la ciudad. Era como si fuera un ancla. Yo hablaba de querer tomar riesgos, de construir algo, y ella simplemente ponía esa expresión en su cara. Miedo. Le tenía miedo al éxito. Tú te nutres de él. Tú me impulsas. Tú lo entiendes. Sofía, envuelta en sus brazos, sintió una oleada de orgullo. Ella era la que lo entendía. Ella era la pareja dinámica y proactiva que él necesitaba. Nunca había conocido a Clara, pero la imagen que Elías pintaba era vívida. Una mujer tímida y modesta, con un cardigan beige, siempre mirando hacia atrás, mientras Elías avanzaba gallardamente hacia el futuro. Era una historia triste, y la hacía amarlo aún más por haberla superado. El divorcio en sí había sido un asunto tranquilo, finalizado un martes gris. Clara había estado pálida y silenciosa, firmando los papeles con una mano que le temblaba ligeramente. Elías había interpretado su silencio como aquiescencia, su cansancio como derrota. Él se había quedado con el apartamento, los ahorros, el impulso. A ella la había dejado con unas pocas cajas de efectos personales y una palpable sensación de alivio. Era libre. Estaba ascendiendo. Nunca miró hacia atrás, porque en su mente no había nada que valiera la pena ver. Él era Elías Valdés, y su reino, construido sobre el fantasma de un matrimonio olvidado, era finalmente perfecto. La campaña de Elías, para establecer a Sofía como el logro humano definitivo, era implacable y omnipresente. No bastaba con que sus amigos la conocieran. Tenían que comprender su significado, su valor, su superioridad en la gran narrativa de su vida. No estaba simplemente enamorado. Era un conocedor que había adquirido una obra de arte inestimable e insistía en ofrecer a todos una visita guiada. La sala de exposiciones principal de esta visita era el nuevo apartamento que él y Sofía compartían. Era un espacio que gritaba «dinero nuevo», con paredes blancas impolutas, un sofá modular expansivo y una isla de cocina del tamaño de un coche pequeño. Organizaron una cena, una especie de inauguración de la casa. Liam y su esposa Carmen vinieron, al igual que Pablo, quien llegó solo y armado con una botella de vino lo suficientemente cara como para ser educado. Elías estaba en su elemento, un director orquestando la noche.
Diles, cariño. Cuéntales sobre la recaudación de fondos en Ibiza. La incitó, posando una mano posesiva en la parte baja de su espalda. Sofía se sonrojó de forma bonita. Oh, no fue nada en realidad. Mi madre me involucra en estas cosas. Solo intentábamos recaudar algo de dinero para el programa de alfabetización infantil. ¿Nada?, tronó Elías, riendo, como si ella hubiera contado el chiste más encantadoramente autocrítico. Recaudó más de 200.000 euros en una noche. Esa mujer es una fuerza de la naturaleza. Simplemente tiene esta gracia. La gente quiere estar cerca de ella. Es un mundo aparte de lo que yo solía estar acostumbrado. No mencionó el nombre de Clara, pero no era necesario. El fantasma siempre estaba presente, una sombra conveniente que hacía que la luz de Sofía pareciera aún más brillante. Más tarde, mientras Sofía le mostraba a Carmen el vestidor del apartamento, Elías se inclinó conspiradoramente hacia Luis y Pablo. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Clase? Es sin esfuerzo. Su familia tiene una mesa en cada evento importante. Las conexiones son increíbles. Es una estratosfera diferente. ¿Recuerdan esas cenas de amigos que Clara solía organizar con... ¿Qué era? ¿El dip de 7 capas? Luis se removió incómodo. Recordaba esas cenas. Recordaba reírse tanto con Clara por una tanda de brownies quemados que le salieron lágrimas. Recordaba la calidez y la falta de pretensiones, un marcado contraste con el actual ambiente estéril donde temía dejar su vaso sin un posavasos. Eran divertidas, Elías, dijo suavemente. Elías hizo un gesto de desaprobación. Divertidas para lo que eran, pero estos son las grandes ligas. Sofía entiende la importancia de la imagen, de construir una red. Clara solo quería anidar. La palabra fue pronunciada como un epíteto. Pablo dio un sorbo lento a su vino. Sus ojos no se perdían nada. Vio la forma en que Sofía, al reunirse con ellos, miraba a Elías en busca de aprobación. Vio la sutil tensión en sus hombros cuando Elías se lanzó a otra historia que comenzaba con «Nunca podría haber hecho esto antes». Se preguntó si ella alguna vez se cansaba de ser un testimonio andante del ascenso de categoría de su prometido. La campaña continuó en el campo de golf unas semanas después. Era un sábado fresco y soleado. Mientras caminaban por la calle, Elías estaba imparable, quejándose de un trato en el trabajo antes de girar sin problemas. Gracias a Dios que tengo a Sofía en casa. Ella simplemente entiende la presión. Podemos hablar durante horas sobre estrategia, sobre ambición. Es tan inteligente como yo. Eso es genial, amigo, dijo Luis, alineando su golpe. Lo es todo, insistió Elías, su voz endureciéndose ligeramente. No tienes idea de lo que es estar con alguien que no lo entiende, alguien que ve tu ambición como un defecto. Todo era una negociación. ¿Por qué tienes que trabajar hasta tarde? ¿Por qué tenemos que ir a este evento de networking? Era agotador. Pablo, que había estado callado durante la mayor parte del juego, finalmente habló. «Sabes, me encontré con la hermana de Clara el otro día en el mercado». La postura de Elías se tensó. «Ah, sí. Le preguntaste cómo estaba Clara. Dijo que estaba bien, trabajando en un nuevo proyecto. Sonaba feliz». Un destello de algo oscuro y desagradable cruzó el rostro de Elías antes de ser reemplazado por su habitual máscara de encanto condescendiente. «Bien por ella, lo digo en serio. Espero que le esté yendo bien. Probablemente todavía haciendo esa pequeña cosa administrativa para esa empresa de suministros dentales. Le venía bien. Poco estrés, ¿sabes?» Luego se giró hacia Luis. «Hablando de estrés, no te vas a creer los aros por los que Sofía está saltando para esta boda. Su madre quiere un cuarteto de cuerda completo. ¡Un cuarteto! Pero bueno,
Lo que mi reina quiera, lo consigue. Es un auténtico partidazo. La verdadera joya. Vale cada cuerda. Luis y Pablo intercambiaron una mirada breve, casi imperceptible. Era una mirada que reconocía la experiencia compartida de escuchar el Evangelio de Sofía, tal como lo entregaba su predicador más ferviente y quizás más inseguro. Elías se veía a sí mismo como un hombre que finalmente había llegado, que había asegurado a la pareja perfecta. Pero para Pablo, estaba empezando a sonar menos como un hombre celebrando su futuro, y más como un hombre tratando desesperadamente de enterrar su pasado bajo una avalancha de elogios. Estaba construyendo una catedral para su nueva vida, pero nunca dejaba de comprobar si los cimientos colocados sobre las ruinas de la antigua seguían en pie. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que construye su éxito a expensas de los demás? ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Déjanos tus comentarios. El encuentro inesperado. El escenario era San Bartolomé, una joya del Caribe. La ocasión era el 40 cumpleaños de Luis, un hito que exigía algo más que una cena de carne en casa. Luis, Carmen, Pablo y algunos otros amigos habían juntado sus recursos para alquilar un hermoso catamarán de 45 pies para un largo fin de semana. Elías, por supuesto, había insistido en pagar una parte mayor, un gesto que tenía menos que ver con la generosidad y más con afirmar su estatus como el miembro exitoso del grupo. El primer día fue idílico, una postal perfecta del paraíso. El agua turquesa estaba tibia como una bañera, el cielo de un azul infinito y sin nubes. El champán, seleccionado personalmente por Elías, fluía libremente. Sofía estaba en su elemento, resplandeciente en un bikini blanco y gafas de sol extra grandes, componiendo ingeniosamente selfies con el impresionante telón de fondo. Se reía con su risa de campanillas, mientras Elías deleitaba al grupo con una historia sobre un divertido error con su reserva en un restaurante con estrella Michelin. Una historia cuyo único propósito era mencionar que habían estado cenando en un restaurante con estrella Michelin. ¡Por Luis!, Elías gritó, levantando su copa. 40 años jóvenes, y rodeó a Sofía con un brazo, acercándola. Y por los amigos, viejos y nuevos, tengo que decir que la vida no puede ser mucho mejor que esto. Recorrió la escena con la mirada. El barco, el mar, la hermosa mujer a su lado, con la complacencia satisfecha de un rey que revisa su dominio. Se sentía invencible. Fue en ese preciso momento de suprema autosatisfacción cuando sucedió. Otro barco apareció en el horizonte, moviéndose con una gracia silenciosa e inexorable. Llamarlo barco era un insulto. Era un superyate, un palacio flotante de fibra de vidrio blanca reluciente y cristal negro tintado, de al menos 200 pies de largo. Era una visión de riqueza obscena, un gigante que hacía que su catamarán alquilado pareciera un juguete de baño para niños. A medida que se deslizaba, quizás a 100 metros de distancia, los suaves acordes de una sofisticada música lounge flotaban sobre el agua. Todos en el catamarán se quedaron en silencio, boquiabiertos. Era el tipo de embarcación que solo habían visto en películas o en los feeds de Instagram de celebridades. «¡Dios mío!», susurró Carmen, tapándose los ojos. ¿Quién demonios es dueño de algo así? Pablo, el periodista. Zoom con la cámara de su teléfono. Vamos a ver si podemos ver el nombre. Pero luego se congeló. Su mano bajó lentamente. Olviden el nombre, dijo. Su voz un silbido bajo. Tienen que ver esto.
En la espaciosa cubierta de popa del superyate, un pequeño grupo de personas conversaba. Y de pie entre ellos, sosteniendo una copa de champán, había una mujer. Al principio estaba de espaldas a ellos, pero luego se giró, echando la cabeza hacia atrás en una risa que, a esa distancia, era silenciosa, pero claramente llena de auténtica alegría. Llevaba un sencillo vestido de verano azul marino que ondeaba con la brisa marina. Su cabello castaño rojizo, que Elías recordaba que ella siempre se recogía en un moño severo y práctico, estaba suelto y peinado en ondas sueltas que captaban el sol de la tarde como fuego. No solo era bonita, era radiante, luminosa. Poseía un aura de confianza inquebrantable, un poder relajado que era más cautivador que cualquier belleza convencional. Era Clara Bernal, un hombre a su lado, alto y elegantemente vestido con pantalones de lino y una camisa impecable, le colocó un brazo familiar y posesivo alrededor de la cintura. Se inclinó y le susurró algo al oído, y ella sonrió una sonrisa genuina y deslumbrante que arrugaba las comisuras de sus ojos. El hombre era Sebastián Torres. No solo un hombre rico, sino el hombre rico. Una figura reclusa, casi mítica en el mundo de la tecnología que había revolucionado la seguridad de datos y se decía que valía miles de millones. No era un viejo heredero barrigón, era un titán contemporáneo, agudo y respetado. En el catamarán, la fiesta había terminado. El champán en sus copas bien podría haber sido vinagre. La mandíbula de Luis estaba literalmente desencajada. La mano de Carmen voló a su boca. Pablo simplemente miraba fijamente, una lenta sonrisa de incredulidad extendiéndose por su rostro. Bajó su teléfono y miró directamente a Elías, pero fue la reacción de Sofía la más reveladora. Su sonrisa perfecta había desaparecido, reemplazada por una máscara de pura confusión. Sus ojos se movieron rápidamente de la visión imposible en el yate al rostro de su prometido. Elías se quedó inmóvil, como si lo hubieran convertido en piedra. La sangre se le escurrió del rostro, dejando su tez pálida y enferma. Su mente, generalmente tan rápida con una jactancia o un desdén, era un vacío, un desorden de cortocircuitos. Vio a la mujer, vio al hombre, vio el yate y el reino cuidadosamente construido que había edificado en su mente, con sus narrativas de superioridad y sus fantasmas de mediocridad. Fue golpeado por una ola gigante. Esta no era la esposa de inicio gris y sin ambición en un cardigan beige. Esta no era la mujer que le tenía miedo al éxito, que se contentaba con hacer fotocopias en una empresa de suministros dentales. Esta era una persona completamente diferente. O peor, esta era la persona que ella había sido todo el tiempo. Y él simplemente había sido demasiado ciego, demasiado arrogante, demasiado ensimismado para verlo. El silencio en el barco era absoluto, roto solo por el suave chapoteo de las olas. En el superyate, Clara, felizmente ajena a su público, se giró con Sebastián Torres y desapareció a través de una puerta corrediza de vidrio hacia el fresco e imposiblemente lujoso interior del yate, dejando a un barco lleno de espectadores atónitos y a un hombre completamente humillado a su paso. La verdad sale a flote. El ambiente en el catamarán, durante el resto de la tarde, estaba denso de pensamientos no expresados. El sol aún brillaba. El mar seguía siendo un turquesa brillante, pero el ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por un silencio tenso e incómodo.
Elías se había retirado a un silencio hosco, escondiéndose detrás de sus gafas de sol y ofreciendo respuestas monosilábicas a cualquier intento de conversación. Se aferraba a una sola copa de champán, con los nudillos blancos alrededor del tallo. Sofía intentó salvar el día, intentando una conversación alegre con Carmen sobre los planes de boda, pero su voz carecía de su efervescencia habitual. Seguía lanzando miradas preocupadas e inquisitivas a Elías, quien parecía haber erigido un muro invisible a su alrededor. Lo había visto engreído, encantador, arrogante y apasionado, pero nunca antes lo había visto tan pequeño. La imagen de Clara, tan serena, tan radiante, tan claramente cómoda en un mundo de lujo inimaginable, había plantado una semilla de duda en su mente. La historia que le habían contado sobre esta mujer de repente parecía débil, frágil, como un guión con un enorme agujero argumental. Esa noche tenían una reserva en un restaurante de lujo, construido en el acantilado con vistas al puerto. La vista era impresionante, pero la tensión de la tarde los había seguido hasta la orilla. Todos hacían un esfuerzo extenuante por ser normales, discutiendo el regalo de cumpleaños de Luis y el plan para el día siguiente. Pero la conversación era forzada, salpicada de silencios que eran un poco demasiado largos. El elefante en la habitación no era solo un elefante. Era un superyate de aguas azules. Fue Pablo, predeciblemente, quien decidió abordarlo. Esperó un momento de calma, luego se recostó en su silla, haciendo girar el vino en su copa, con una casualidad calculada. Así que, comenzó, su voz engañosamente suave. Curioso ver a Clara hoy, ¿eh? Parece que le está yendo excepcionalmente bien. Elías, que había estado empujando un trozo de atún en su plato, levantó la vista. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con la mirada de Pablo, estaban fríos de furia. «Es un golpe de suerte», espetó, su voz más alta de lo esperado, lo que hizo que una mesa cercana los mirara. «¿Lo es?», insistió Pablo, impávido. Sebastián Torres no parece exactamente del tipo golpe de suerte. El tipo es prácticamente un recluso. No lo ves exhibiendo a sus aventuras en los tabloides. Es una cazafortunas. Elías escupió el veneno en su voz, sorprendiendo a todos, sobre todo a Sofía. Es la historia más antigua del libro. Una mujer bonita encuentra a un hombre rico para resolver sus problemas. Un tipo así se aburre fácilmente. Créeme, la conozco. Nunca fue tan interesante. No tiene la profundidad para mantener a un hombre así entretenido por mucho tiempo. La crueldad de sus palabras flotó en el aire, fea y cruda. No solo estaba desestimando su éxito, estaba tratando activamente de denigrar su carácter, de pintarla como manipuladora y superficial. Luis, siempre el pacificador, intentó intervenir. «Elías, vamos, amigo. Dejémoslo. Estamos aquí para celebrar». Pero Pablo no había terminado. No estaba siendo malicioso. Estaba genuinamente fascinado. Un periodista tirando de un hilo que rápidamente desentrañaba una historia mucho más grande. «No lo sé, Elías», replicó, su tono ahora serio. «No me pareció una cazafortunas. No parecía que se aferrara a él. Parecía poderosa, feliz, genuinamente feliz». Hizo una pausa y luego asestó el golpe final. Parecía que finalmente estaba en su elemento. La implicación era clara. Si ese era su elemento, entonces ¿qué había sido su tiempo con Elías? ¿Una jaula? Sofía se encogió como si la hubieran golpeado. Miró a Elías, a la fea mueca de su cara, y lo vio a través de un nuevo filtro.
repasó sus palabras en su cabeza, no solo las de esa noche, sino las de todos los meses que habían estado juntos. Me estaba frenando. Tenía miedo al éxito. Era una esposa de inicio. ¿Había Clara estado frenándolo? ¿O había sido él quien la había suprimido? La confianza que Clara exudaba en ese yate no era algo que una persona simplemente adquiriera de la noche a la mañana aferrándose a un multimillonario. Era la confianza de alguien que conocía su propio valor. ¿Dónde había estado esa mujer durante su matrimonio? ¿Y por qué Elías había sentido la necesidad de pintar un retrato tan patético y denigrante de ella? Las grietas en la fachada perfecta de Elías ya no eran solo visibles. Estaban empezando a astillarse. Sofía sintió un frío pavor recorrer su corazón. Estaba comprometida con un hombre que o era un pésimo juez de carácter o un mentiroso cruel y deliberado. Por primera vez, empezó a preguntarse si ella era el auténtico partidazo, o si solo era la siguiente mujer audicionando para un papel en una fantasía creada por Elías. Una fantasía que estaba colisionando rápidamente con una realidad asombrosa e innegable. El resto de la cena transcurrió en un borrón de amabilidades forzadas, pero para Sofía y para el resto de los amigos en la mesa, algo se había roto irrevocablemente. El fin de semana en San Bartolomé no terminó con un estruendo, sino con una tensa y apresurada dispersión en el aeropuerto. La camaradería había desaparecido, reemplazada por una distancia educada. La verdad desenmascarada. De vuelta en casa, el avistamiento de Clara se convirtió en una tranquila obsesión para el grupo, un rompecabezas que se sentían obligados a resolver. La historia oficial, contada por Elías, había sido tan completamente desacreditada por esa única imagen radiante que creó un vacío, y estaban desesperados por llenarlo con la verdad. Fue Pablo, naturalmente, quien hizo la investigación. Como periodista, tenía acceso a herramientas de investigación y una red de contactos que iban más allá de una simple búsqueda en Google. Comenzó con registros públicos, registros comerciales y antiguos boletines de exalumnos universitarios. Luis, sintiendo una punzada de culpa por sus años de aceptación pasiva de la narrativa de Elías, escuchó con avidez mientras Pablo comenzaba a reconstruir la verdadera historia de la vida de Clara Bernal después del divorcio. Lo que descubrieron no fue la historia de una mujer que tuvo suerte, sino de una asombrosa resiliencia y reinvención. «No te lo vas a creer», le dijo Pablo a Luis por teléfono una semana después. Ese pequeño trabajo administrativo en la empresa de suministros dentales lo dejó 2 semanas después de que el divorcio fuera definitivo. Según la investigación de Pablo, Clara había quedado completamente destrozada por el divorcio. Elías no solo la había dejado, sino que había desmantelado sistemáticamente su autoestima durante años, convenciéndola de que no era nada sin él. El divorcio, donde la había desangrado financieramente, fue el golpe devastador final. Durante unos meses, deambuló, quedándose con su hermana, apenas funcionando. Pero luego algo cambió. Fue un gran avance nacido de tocar fondo. «¿Recuerdas cómo siempre le gustó el arte?», preguntó Pablo. Elías solía burlarse de ella por arrastrarlo a esas pequeñas galerías indie. Luis lo recordaba. Elías lo había llamado el extraño pasatiempo de Clara. «Pues», continuó Pablo, su voz llena de admiración, usó el poco dinero que le quedaba para inscribirse en un curso nocturno en la universidad. Volvió para terminar la carrera que había abandonado hacía 20 años, para que Elías terminara su MBA.
una doble titulación en Historia del Arte y Administración de Empresas. Clara no solo había terminado su carrera, sino que había sobresalido. Se graduó con honores, centrando su tesis final en un mercado incipiente y ampliamente incomprendido: el arte digital y multimedia de calidad de inversión. Mientras el mundo del arte tradicional todavía era escéptico, Clara vio el futuro. Tenía un ojo brillante e intuitivo para identificar artistas emergentes, cuyo trabajo tenía un inmenso potencial cultural y financiero. Después de graduarse, inició una pequeña consultoría unipersonal desde la habitación libre de su hermana. La llamó Asesoría Artística Bernal. Escribió un blog que se convirtió en una lectura obligada para un grupo de nicho de coleccionistas de arte expertos en tecnología. Era aguda, perspicaz, y sus predicciones sobre qué artistas estaban a punto de irrumpir eran asombrosamente precisas. El encuentro con Sebastián Torres fue el momento crucial, pero no fue un encuentro casual en una gala benéfica. Torres, un conocido coleccionista de activos no convencionales, había estado siguiendo su blog durante meses. Quedó profundamente impresionado por su intelecto y su análisis previsor. La buscó no como una posible cita, sino como una consultora profesional. La invitó a ser oradora principal en el exclusivo Simposio de Arte y Algoritmos que organizaba anualmente en Ginebra. Ahí se conocieron, explicó Pablo. Ella estaba en el escenario hablando a una sala llena de multimillonarios y magnates de la tecnología sobre el futuro de la curaduría de arte. Torres estaba en la primera fila. Según todos los informes, estaba hipnotizado, no por su apariencia, sino por su cerebro. Su relación comenzó como profesional. Torres contrató a su firma para renovar su colección privada y asesorarle en sus inversiones personales en arte. Se convirtió en su cliente más grande y poco después en su mayor defensor. Descubrieron una pasión compartida no solo por el arte, sino por hacerlo accesible. Creían que la tecnología podría democratizar el mundo del arte y comenzaron a redactar un plan para un nuevo tipo de entidad filantrópica. Esto llevó al gran giro, el detalle que hacía que la teoría de cazafortunas de Elías fuera tan ridículamente, patéticamente equivocada. No es su novia, Luis, dijo Pablo, la revelación cayendo con la fuerza de una bomba. Quiero decir, sí lo es, pero esa no es la noticia principal. Hace unos 6 meses, lanzaron oficialmente una empresa conjunta. Se llama Fundación Torres Bernal. Es un fondo filantrópico y de inversión en arte masivo de miles de millones de euros. Y escucha esto. Sebastián Torres es el presidente, pero Clara Bernal es la directora ejecutiva, la CEO. El superyate no era solo una embarcación de recreo. Era una sede flotante, una galería móvil que estaban usando para albergar a artistas internacionales, curadores de museos e inversores mientras navegaban por el Caribe, construyendo asociaciones para la primera iniciativa global de la Fundación. Clara Bernal no solo había caído en los brazos de un multimillonario, había construido su propio imperio ladrillo a ladrillo, con dolor. Había tomado las cenizas de la vida que Elías había calcinado y había creado algo magnífico a partir de ellas. No era un adorno, era una socia, una visionaria, una CEO, una fuerza poderosa que había encontrado un hombre, no para salvarla, sino uno cuyo poder y visión eran un complemento para los suyos. La mujer en el yate no solo había sido feliz, había estado en casa. La verdad sobre Clara, la CEO, la visionaria, la cofundadora de la Fundación Torres Bernal, se extendió por su círculo social
como una silenciosa y devastadora onda sísmica. No solo creó grietas en la reputación de Elías, sino que provocó una demolición a gran escala. Pablo, sintiendo una cierta satisfacción sombría al revelar una verdad tan completamente oculta, se aseguró de que los detalles clave llegaran no solo a Luis, sino también a Carmen y a los demás del viaje a San Bartolomé. La información no solo recontextualizó a Clara, sino que reformuló por completo su percepción de Elías. Sus años de comentarios condescendientes, sus gestos despectivos, sus anécdotas lastimeras, todo ahora parecía las acciones desesperadas y patéticas de un hombre aterrorizado por el potencial de la mujer que afirmaba haber superado. El más poderoso de los choques, sin embargo, se estaba gestando dentro de las paredes de la propia casa de Elías. Sofía había sido un fantasma desde su regreso del Caribe. Su adoración habitual, reemplazada por una fría vigilancia observadora que él encontraba profundamente inquietante. Ya no era su público adorador. Era una detective, y él era su principal sospechoso. Tarde en la noche, después de que él se durmiera, ella se sentaba bajo la fría luz azul de su tableta, rastreando las migas de pan digitales del pasado de Clara. Encontró el archivo en línea de la universidad y descargó una copia de la tesis que Clara había presentado. El ojo algorítmico, valoración y curaduría de arte en la era digital. Mientras leía, una sensación de profundo y repugnante horror la invadió. La escritura era brillante, densa, premonitoria y argumentada con una inteligencia feroz. Clara no solo había predicho el auge del arte verificado por blockchain 5 años antes de que se generalizara, sino que también había construido un marco ético convincente para su curaduría. Este no era el trabajo de una mujer gris y sin ambición. Este era el trabajo de una genio. Los dedos de Sofía temblaban mientras se desplazaba por página tras página de análisis incisivo. Cada frase una nueva acusación de las mentiras de Elías. Sintió una oleada de náuseas al contrastar la voz poderosa de la página con el desprecio burlón de Elías. Era dulce pero simple, no tenía impulso. Las últimas piezas de su desilusión encajaron. El derrumbe de un reino de mentiras. La confrontación, cuando llegó, no fue producto de la ira, sino de una certeza fría y contundente. Ella lo esperó en la sala de estar, con la tableta apoyada en la mesa de centro, entre ellos como una prueba. «Hablé con Carmen hoy», comenzó, su voz desprovista de emoción. «Me reenvió un artículo sobre la Fundación Torres Bernal». Tocó la pantalla y la foto profesional sonriente de Clara apareció junto a la de Sebastián Torres. «Resulta que tu esposa de inicio, por la que sentías tanta lástima, es la CEO de un fondo filantrópico multimillonario». Elías, que acababa de servirse un whisky, se congeló. Intentó su arsenal habitual de evasión y encanto. «Sophie, cariño, no puedes ser ingenua con esto», dijo, forzando una risa condescendiente. «Es un título de vanidad. Un tipo como Torres hace eso por la mujer con la que está. La arregla con un título elegante y una oficina en la esquina para mantenerla feliz. Es una jaula dorada. Nada más. No tiene sentido». «¿No lo tiene?», replicó Sofía, su voz bajando a un susurro casi inaudible que era, de alguna manera, más amenazante que un grito. «Porque leí su tesis, Elías, la que escribió cuando volvió a estudiar después de que ustedes se divorciaran. La escuela que abandonó hace 20 años para apoyarte a ti». Empujó la tableta por la mesa. «Léelo. Dime si la mente que produjo ese trabajo es simple. Dime si esa mujer es sin ambición».
Él miró la página del título y retrocedió como si se hubiera quemado. No podía obligarse a leerlo. Esto es ridículo. Estás dejando que esto te afecte. Esa vida, esa mujer, no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. La voz de Sofía finalmente se quebró bajo el peso de su furia y decepción. Toda nuestra relación, toda mi comprensión de ti, está construida sobre la historia que me contaste sobre ella. Y todo fue una mentira. No solo me mentiste a mí, Elías. Llevas años mintiéndote a ti mismo. Me dijiste que era un ancla, que te estaba frenando. Pero no era así, ¿verdad? Se levantó y comenzó a pasear, sus movimientos bruscos y agitados. No, tú la estabas frenando a ella. Estabas tan aterrorizado de que pudiera eclipsarte, que hiciste todo lo que estuvo en tu poder para convencerla de que no podía. Le cortaste las alas, Elías. Te burlaste de sus pasiones. Menospreciaste su inteligencia. La hiciste sentir pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Eso no es un matrimonio. Eso es guerra psicológica. Eso es sabotaje. Su rostro, generalmente una máscara de encanto seguro, comenzó a desmoronarse. «No lo entiendes», balbuceó, su bravuconería fallándole. Ella no tenía confianza. Traté de ayudarla. Traté de edificarla. «¿No?» Sofía se giró hacia él, con los ojos encendidos. Intentaste mantenerla en una caja que habías construido para ella, y ahora no puedes soportar que haya encontrado la manera de salir y construir su propio rascacielos. No estás orgulloso. Ni siquiera estás enojado. Estás humillado de que el mundo ahora pueda ver lo que tú te negaste a ver. Su mundo se estaba encogiendo a una velocidad aterradora. Sus llamadas a Luis ahora iban directamente al buzón de voz. Pablo simplemente lo había dejado de seguir en todas las redes sociales. Era una isla y la marea subía. Desesperado por recuperar el control, por reescribir el final de este desastroso capítulo, cometió un error fatal de juicio. Vio en línea que la Fundación Torres Bernal organizaba la inauguración de una nueva exposición. Clara estaría allí. Iría. Se la encontraría. Sería magnánimo y encantador. La persona superior. Les mostraría a todos, y lo más importante, a sí mismo, que no le importaba, que su éxito era una anécdota pintoresca que le resultaba divertida. Era una apuesta desesperada, y de última hora de un hombre a punto de perderlo todo. La galería era un mundo diferente, uno de poder silencioso, dinero antiguo y arte nuevo. Elías, en su traje un poco demasiado brillante, sintió una capa de sudor en la frente. Se sentía como un intruso. La vio fácilmente. No solo estaba en la sala, era dueña de ella. Hablaba con un director de museo de cabello blanco y un famoso artista de vanguardia. Sus gestos económicos y seguros, su risa cálida pero autoritaria. Irradiaba una energía a la vez inspiradora e intimidante. Merodeó al borde del círculo, esperando su momento, un depredador acechando a una criatura que ya no era su presa. Cuando el grupo se dispersó, se acercó, mostrando su sonrisa más encantadora. «Clarita», dijo, el viejo apodo cariñoso sonando extraño y tonto en ese espacio sofisticado. Ella se giró. No había sorpresa, ni ira, ni siquiera asombro en sus ojos. Solo había un tenue y cansado reconocimiento, la mirada que se le da a un viejo y desagradable recuerdo que ha resurgido brevemente. «Elías», respondió, su tono perfectamente, escalofriantemente neutro. «Mírate», dijo él, gesticulando vagamente hacia el arte de valor incalculable en las paredes. «Esto es bastante algo.
Tengo que decir que estoy muy orgulloso de lo que te has encontrado. Fue la granada que había elegido lanzar a sus pies, su último y patético intento de enmarcar su éxito como suerte de principiante. La expresión educada de Clara no cambió, pero sus ojos se endurecieron como trozos de obsidiana. Dio un solo paso deliberado hacia adelante, invadiendo su espacio personal y bajando la voz a una acusación devastadoramente tranquila, destinada solo para él. ¿Me he encontrado?, repitió las palabras, precisas y afiladas como el bisturí de un cirujano. No, Elías. Yo escalé. Excavé con mis manos y rodillas para salir del profundo y oscuro agujero en el que me dejaste. El agujero que pasaste 10 años cavando para mí con tu crueldad casual, tus palmaditas condescendientes en la cabeza, tu prepotencia y tu diminuto y frágil ego, que no podía soportar la idea de una mujer que pudiera ser tu igual. La sonrisa de Elías se evaporó. Su rostro se paralizó. «Nunca me viste», continuó ella, su voz inquebrantable, «porque nunca miraste realmente. Estabas demasiado ocupado mirándote a ti mismo en mi reflejo y exigías que ese reflejo fuera pequeño y admirador en todo momento. Les dijiste a nuestros amigos que yo tenía miedo al éxito. La verdad es que tú estabas aterrorizado del mío». Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en sus huesos. Él se quedó allí sin palabras, despojado bajo las implacables luces de la galería. Ya no era Elías Valdés, el vicepresidente exitoso. Era solo el exesposo inseguro de Clara Bernal. «El mayor regalo que me diste fue firmar esos papeles de divorcio», concluyó ella, recuperando su aplomo profesional en un instante. «No me liberaste del peso muerto de tu inseguridad». Le dio una última mirada despectiva. «Ahora, si me disculpas, tengo que hablar con los miembros de la junta directiva. Tengo trabajo que hacer». Sin una segunda mirada, le dio la espalda y se alejó, uniéndose a un círculo de personas influyentes, que la recibieron con calidez y respeto. Elías se quedó solo en medio de una sala llena de gente, un vacío en el mar de invitados. Sentía que 100 pares de ojos lo miraban, aunque no hubiera ninguno. Era una estatua de su propio fracaso, un monumento a un imperio de mentiras derrumbado. Elías salió de la galería y se adentró en el fresco aire de la noche, pero no podía respirar hondo. La vibrante sinfonía de la ciudad, el estruendo de los claxones, el parloteo de los peatones, el lejano aullido de una sirena sonaban amortiguados y lejanos, como si estuviera bajo el agua. Tropezó por las calles aturdido, las palabras de Clara resonando en su mente, cada una piedra perfectamente dirigida que destrozaba los vitrales de su autopercepción. Yo escalé. Tu diminuto y frágil ego. Estabas demasiado ocupado mirándote a tu propio reflejo. Se metió en su coche, un sedán de lujo que de repente se sentía como un coche de alquiler barato, y condujo sin rumbo fijo. El brillante horizonte de la ciudad, que había afirmado conquistar, ahora parecía burlarse de él. Cada luz un recordatorio de un mundo del que ya no formaba parte. Cuando llegó de vuelta al apartamento, el sol comenzaba a amenazar el horizonte y sentía un agotamiento profundo que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Las verdaderas consecuencias de su desmoronamiento público comenzaron al día siguiente. Vio una llamada perdida y un mensaje de texto de Luis. «Necesitamos hablar. Llámame». Armándose de valor, Elías hizo la llamada, esperando poder arreglar las cosas, desplegar el encanto que siempre había sido su salvación. «Oye, amigo, sobre anoche», comenzó Elías, pero Luis lo interrumpió. «Yo no estaba allí, Elías, pero Carmen sí», dijo Luis, su voz plana y pesada,
desprovista de su calidez habitual. Ella me contó todo, no solo la confrontación, sino la expresión de tu cara, las cosas que dijiste. Hizo una pausa, y Elías pudo oírlo tomar una respiración profunda y cansada. He estado pensando mucho, en todo, en todos los años en los que simplemente asentía. Recuerdo a Clara, Elías. La recuerdo interrogándote para tus exámenes de MBA en nuestras viejas noches de póker, haciéndote fichas. Solías llamarla tu roca. Luego, en algún momento, se convirtió en un ancla en tus historias. Nunca lo cuestioné, y eso es culpa mía, pero lo estoy cuestionando ahora. Luis, era complicado. No conoces toda la historia. Conozco la historia que contaste, interrumpió Luis, su voz adquiriendo un tono duro de convicción. Y resulta que esa historia era ficción, una ficción que necesitabas contar para hacerte el héroe. Ya no puedo ser amigo de ese hombre, Elías. No lo respeto. La línea se cortó, y con ese clic, una amistad de 2 décadas fue borrada. Más tarde, vio una publicación de Pablo en las redes sociales, un enlace a un artículo sobre personalidades narcisistas, con un pie de foto simple y cortante. Algunas personas construyen castillos en el aire. Otras los construyen sobre cimientos de mentiras. Ambos están destinados a derrumbarse. No estaba dirigido a él, pero apuntaba directamente a su corazón. El golpe final. Y más devastador lo esperaba en casa. Entró y encontró 2 maletas de pie junto a la puerta como centinelas. Sofía estaba en el dormitorio, no llorando, sino vaciando metódicamente sus cajones en una caja. Sus movimientos eran tranquilos, precisos y absolutamente definitivos. «Sophie, no hagas esto», suplicó, con la voz quebrada. «Podemos arreglar esto. Sé que me equivoqué. Estaba equivocado. Vale, lo admito. Haré cualquier cosa». Ella se detuvo y se giró para mirarlo a la cara, sus ojos llenos no de odio, sino de una tristeza profunda e inquebrantable. «No hay nada que arreglar, Elías. No puedes arreglar un cimiento que nunca estuvo allí. Toda nuestra relación, toda esta vida que estábamos planeando, fue una fantasía. Fue tu historia de venganza». «No, eso no es cierto». «Te amo», insistió, dando un paso hacia ella. «¿Me amas?», preguntó ella, su voz genuinamente curiosa. «¿O amas que no soy ella? ¿Amas que mi familia tenga un nombre respetable? Que no desafíe tu ego, que estaba feliz de interpretar el papel secundario del auténtico partidazo?» «El anillo de compromiso en su dedo», dijo, y se lo quitó, colocándolo suavemente en la cómoda. «Nunca me pareció una promesa. Me pareció un trofeo que habías ganado por escapar con éxito de tu pasado». Él se encogió como si lo hubieran golpeado. «Sofía, eso es cruel». «No, Elías», dijo ella, su voz suave pero firme. «Cruel es lo que le hiciste a ella, y lo que estoy haciendo ahora es salvarme de ser tu próxima víctima». Ella lo miró directamente a los ojos. «Vamos a proyectar esto. ¿Qué pasaría en 5 años si decido volver a la facultad de Derecho o iniciar mi propia empresa? ¿Qué pasaría si tengo una opinión diferente a la tuya o un éxito que no tiene nada que ver contigo? ¿Mi ambición de repente se convertiría en un problema? ¿Me convertiría en tu nueva ancla? ¿Empezarías a decirles a tus amigos que he cambiado y que soy difícil? No voy a dejar que escribas mi historia, Elías, y ciertamente no voy a dejar que me edites para convertirme en una nota a pie de página en la tuya». Recogió la caja y pasó junto a él hacia la puerta. Él hizo un último intento desesperado. «¿Así que eso es todo? ¿Vas a tirar todo por la borda por ella?» Sofía se detuvo en la puerta y se giró,
con una expresión de claridad final y triste en su rostro. Ahí es donde sigues equivocándote. Esto no tiene nada que ver con ella. Esto tiene que ver contigo. La tragedia es que una vez tuviste un auténtico partidazo. Una verdadera compañera, una mente brillante, una mujer que, según todos los informes, te amaba incondicionalmente, y fuiste demasiado ciego, demasiado inseguro y demasiado pequeño para verlo. No la superaste, Elías. Nunca fuiste lo suficientemente grande para ella en primer lugar. Salió del apartamento y cerró la puerta tras de sí, el suave clic resonando en el vasto y silencioso espacio. Él estaba finalmente verdaderamente solo en su reino, pero las paredes se habían ido y el trono era cenizas. Las semanas que siguieron fueron un largo y lento descenso a una existencia gris y sin rasgos distintivos. El vibrante y impecablemente diseñado apartamento se convirtió en su prisión. El silencio era ensordecedor. Perdió su ventaja en el trabajo. Su carisma, que había sido alimentado por un complejo de superioridad que ya no poseía, tartamudeó y murió. Cometió errores garrafales, su confianza destrozada. Una noche, mirando fijamente su tableta, vio un nuevo artículo. Era un reportaje en una revista de negocios global sobre la innovadora nueva plataforma de la Fundación Torres Bernal. La foto principal era una toma cándida de Clara en una videollamada con su equipo global. Se reía, señalando un gráfico complejo en una pantalla, claramente al mando, respetada y admirada por los rostros que la miraban. La escena final del artículo la describía en la cubierta del yate, mientras el sol se ponía. Sebastián Torres le trajo no champán, sino una gruesa carpeta de documentos y una taza de té. «El equipo de Zúrich está dentro», había dicho, su voz un murmullo bajo de orgullo. «Están siguiendo tu liderazgo por completo. Tenías razón con el momento del mercado». Le apretó el hombro, un gesto de profunda igualdad. Elías miró la imagen, a la mujer que tanto se había esforzado por borrar, ahora más vívida y poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. La esposa de inicio, el ancla. Ella navegaba por el mundo mientras él estaba a la deriva en un apartamento vacío. Había encontrado un compañero que veía su brillantez como un activo, no como una amenaza. Había salido del agujero que él había cavado y desde la cima no miraba hacia atrás. Miraba el nuevo amanecer y todo su mundo estaba bañado en luz. Reflexión final. Y ahí lo tienes. Una historia sobre cómo la verdad, como una poderosa corriente, puede levantarse y arrasar incluso el imperio de mentiras más cuidadosamente construido. Elías pensó que estaba mejorando, pero en realidad solo estaba renunciando a su propia oportunidad de una conexión genuina, cegado por su propia inseguridad. La historia de Clara es un poderoso recordatorio de que tu valía nunca está determinada por la incapacidad de otra persona para verla. A veces, los peores finales son en realidad los comienzos más liberadores. ¿Qué te pareció la caída de Elías? ¿Estabas animando a Clara? Déjanos tus comentarios a continuación. Nos encanta saber tu opinión sobre estos dramas de la vida real. Si no quieres perderte nuestra próxima historia, asegúrate de darle al botón de me gusta. Comparte este video con un amigo al que le encanten las buenas historias. Y, lo más importante, suscríbete al canal y toca la campanita de notificaciones. Gracias por escuchar.